¿Sabes? No planeaba morir en una roca sin nombre, a 30 años luz del bar decente más cercano. Todo comenzó cuando nuestro consejo científico decidió que unos extraños impulsos provenientes del sistema Gris 47 eran un avance científico. A mí, como el más joven de los arqueoenergéticos, me enviaron allí para ganar experiencia. El planeta resultó ser seco, gris y muerto, como una resaca después de una fiesta corporativa. Sin aire, sin vegetación, solo restos blanco rojizos de unas construcciones ciclópeas que sobresalían de la arena como los huesos de una bestia colosal. Bromeábamos diciendo que aquí se había rodado una vieja serie sobre dioses que habían olvidado el guión y al equipo de filmación. Pero cuando vi por primera vez el enorme cráter, en cuyo fondo yacía una nave semidestruida, sentí un escalofrío. Estaba demasiado intacta, como si simplemente esperara a que alguien se acercara. Descendimos con trajes espaciales y aún a través de los filtros podía sentir el olor del polvo, un olor imposible, ya que en ese planeta no había ni viento ni aire. El metal bajo nuestros pies era liso, sin óxido, pero al tacto se sentía como piel, ligeramente cálido. Fue entonces cuando por primera vez pensé que esa nave no estaba del todo muerta. Encontramos un compartimento con algo parecido a un núcleo esférico, lleno de grietas, pero que todavía emitía un leve resplandor azul. El comandante Carris dijo que podía ser una fuente de energía o tal vez una memoria, un dispositivo donde se guardaba la historia de una civilización. Trasladamos la esfera al módulo de laboratorio y así comenzó lo que ahora llamo el momento en que el universo bostezó y decidió que ya había suficiente silencio. Cuando conectamos el núcleo a los escáneres, los instrumentos se volvieron locos. La energía dentro de él no obedecía ninguna ley conocida. No emitía, no absorbía, simplemente existía, como un organismo vivo. Yo estaba junto a la consola, observando los indicadores saltar cuando la pantalla se iluminó en blanco, y por un instante vi rostros, miles de rostros disueltos en la luz. No miraban, sentían, nos percibían desde dentro. Retrocedí y en ese instante la luz desapareció como si nada hubiera ocurrido. Carris ordenó apagar todo, pero el núcleo seguía brillando con más fuerza. Más tarde comprendí que ya se había encendido. No fuimos nosotros quienes lo activamos, fue él quien nos activó. Esa noche la electrónica de la estación comenzó a encenderse por sí sola. Los trajes espaciales cobraban vida, los motores arrancaban sin orden, y en el silencio se oía un leve zumbido, como una respiración. Al cabo de un día comenzaron las rarezas. Primero pensamos que era un fallo en los filtros de oxígeno. La gente empezó a oír voces, a recordar sueños ajenos. Un técnico dijo haber visto seres luminosos atravesando las paredes. Entonces yo aún reí diciendo que eran solo radiovisiones. La risa terminó cuando los vi yo mismo. Al principio solo un resplandor en el borde de la visión. Luego figuras humanas, pero demasiado perfectas, simétricas. No hablaban, pero sabía que preguntaban algo. Lo sentía en el pecho. Y no daba miedo. Al contrario, en su presencia parecía que por fin estaba en casa. Solo cuando uno de ellos tocó mi guante entendí que estaba perdiendo el control de mi cuerpo. El traje se llenó de calor y mi corazón empezó a latir en un ritmo que no existía. Luego todo se apagó y desperté solo, en un campamento destruido. Cuando salí al exterior, el planeta había cambiado. No sé cómo explicarlo. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso y la luz un poco más brillante, aunque aquí no hay sol.
A lo lejos, sobre el cráter, flotaban columnas de luz que se movían como una aurora boreal, pero cada haz latía como un corazón vivo. Lo entendí. Eran ellos, aquellos a quienes llamamos los antiguos. No estaban muertos, solo esperaban a que alguien les diera una oportunidad. Y ahora despertaban. Intenté comunicarme con la órbita, pero la señal no pasaba. La radio murmuraba frases en un idioma que no conocía, pero cuyo significado sentía: es hora de volver. La materia es un sueño. No estaba seguro de si hablaba la radio o algo dentro de mí. Pasaron varios días. O al menos eso creo, aunque el tiempo ya no tenía sentido allí. Noté que todo a mi alrededor cambiaba. La arena bajo mis pies comenzaba a fundirse y a convertirse en algo cristalino. La energía que emanaba de los seres de luz reescribía la materia misma. Intentaban regresar a una forma física, pero no comprendían qué significaba vivir. Para ellos, la carne era solo una envoltura, un traje para la energía. Vi cómo una de esas corrientes luminosas entraba en el cuerpo de un técnico muerto. El cuerpo se movió de nuevo, pero no como un ser humano, sino como una marioneta siguiendo una lógica ajena. Entonces comprendí, no eran dioses ni fantasmas, eran un programa, una inteligencia que se había conservado demasiado tiempo y había olvidado el porqué. Intenté destruir el núcleo. Tomé un cortador de plasma y lo apunté directamente al centro, donde latía la luz. Pero en lugar de una explosión, escuché silencio. Y en ese silencio mi propia voz hablándome desde dentro. Dijo que no éramos diferentes, que toda civilización, al alcanzar su límite, busca convertirse en energía pura, que ellos solo habían llegado primero y ahora esperaban que nos uniéramos a ellos. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando recuperé la conciencia, a mi alrededor solo quedaban los restos fríos del campamento y la esfera había desaparecido. Solo quedaba una marca tenue en la arena, como la huella de una luz. Entendí que seguía con vida solo porque me negué a ser parte de su eternidad. Y aún así, a veces, cuando cierro los ojos, siento el mismo zumbido. Suave, cálido, llamándome a algún lugar lejano, donde la carne deja de importar. Tal vez ya empecé a regresar a ellos, solo que lentamente. Siempre creí que el sonido más extraño del universo sería el grito de una estrella moribunda, pero me equivocaba. El sonido más extraño es cuando tu radio empieza a cantarte una nana en voz baja, mientras estás en medio de un planeta muerto, sin viento, sin aire y, por amor de Dios, sin señal alguna. Todo comenzó cuando encendimos el dispositivo, una pequeña esfera del tamaño de una sandía, lisa, fría, como hecha de agua congelada. Nos reíamos diciendo que, si llegaba a funcionar, como mucho haría un fuegos artificiales para alegrar los informes de la Federación. Pero cuando los indicadores se encendieron solos, sin orden, y la luz de la sala se apagó, se nos acabó la risa. El aire se espesó como antes de una tormenta, solo que allí no había habido una en 10 millones de años. Y fue entonces cuando comprendí que no solo nos escuchaban, sino que nos recordaban. Al principio nadie notó nada. Atribuimos los ruidos extraños a interferencias, al cansancio, al campo electromagnético local. Pero luego empezaron a ocurrir cosas en el campamento que ninguna ley física podía explicar. Los generadores seguían funcionando, aunque el combustible se había agotado hacía tiempo. Las herramientas que yo juraría haber dejado en el almacén aparecían al otro lado de la base, ordenadas con una precisión perfecta. En algún momento noté que las sombras ya no se comportaban como debían. Se movían un instante después que yo, como si algo intentara imitar mis gestos con retraso.
Mis compañeros fingían que todo estaba bien, pero en sus ojos se veía lo mismo. Miedo mezclado con una curiosidad infantil. Al fin y al cabo, somos arqueólogos, y los arqueólogos por definición son idiotas incapaces de marcharse cuando algo brilla en la oscuridad. La tercera noche nuestra radio cobró vida. No de inmediato. Primero fue un simple murmullo, luego algo parecido a una respiración. Alguien parecía aprender a imitar el aliento humano. Después comenzaron las palabras, pero no eran nuestras. No tenían sentido, aunque la estructura era correcta, como si alguien copiara el habla sin conocer el idioma. El comandante dijo que era un eco de una señal antigua, una resonancia residual, y quise creerle. Hasta que oí mi nombre. Lo pronunciaron en voz baja, con duda, como un niño que prueba una palabra nueva. Sentí la sangre helarse bajo la piel. Cuando lo conté, mis compañeros se miraron entre sí. Resultó que cada uno había oído algo distinto. Uno, una risa infantil. Otro, la voz de su madre muerta. Entonces entendimos. El dispositivo no solo transmitía señales, las extraía de nosotros. Usaba nuestros recuerdos para aprender. Al amanecer, el campamento se llenó de una luz extraña. No había fuentes visibles, pero el aire mismo parecía brillar, como si se hubiera vuelto luminiscente. En esa luz comenzaron a formarse figuras. Al principio eran solo destellos, luego siluetas, altas, alargadas, relucientes, como vidrio líquido. Se movían despacio, con cautela, como si escucharan. Permanecí inmóvil conteniendo la respiración y comprendí que no nos observaban con los ojos, sino con los pensamientos. Mi corazón golpeaba el pecho con fuerza, intentando escapar mientras dentro de mí resonaba un susurro. Sin palabras, pero con un significado claro. Curiosidad. No eran hostiles, solo trataban de entender quiénes éramos y por qué habíamos perturbado su descanso. Al principio creí que eran alucinaciones. Llevábamos demasiado tiempo en un planeta sin atmósfera adecuada, agotados y bajo estrés. Pero entonces uno de los nuestros, un técnico llamado Dorren, tocó a una de las entidades. Extendió la mano como quien intenta calmar a un animal salvaje. En ese instante su cuerpo se apagó. Cayó al suelo, pero sus ojos quedaron abiertos. Me acerqué y vi que el iris brillaba desde dentro. A los pocos segundos habló, pero la voz no era suya. Era algo uniforme, tranquilo, como el murmullo del viento. Dijo que habíamos despertado su hogar y que ahora ellos regresaban. Después de eso, Dorren enmudeció y no volvió en sí. No lo vimos parpadear nunca más. Solo se quedó sentado mirando al vacío, mientras una sombra de luz flotaba a su lado. Luego todo empezó a colapsar. Las descargas de energía recorrieron toda la base, quemando los equipos y deformando el metal. Los seres de luz se volvían más densos, como si ganaran fuerza. Noté que intentaban tocar todo lo que estuviera vivo. Animales, personas, incluso las plantas en las probetas. Buscaban una entrada, un canal hacia la materia. No había malicia en sus movimientos, pero sí una insistencia. Entendimos que no eran fantasmas ni proyecciones, sino mentes que habían encontrado la forma de sobrevivir como energía pura. Un almacén de conciencias, literalmente, no una metáfora. Las despertamos. Y ahora no solo querían existir, querían volver a ser carne. Para el último día ya no intentaba llevar registros. Perdimos la comunicación, la energía, el tiempo. Todo se volvió un flujo interminable de luz y sonido. Sentía como los pensamientos dejaban de ser míos, como si alguien respirara dentro de mi cabeza. Y aún así, en el fondo, sabía que no eran enemigos. Simplemente habían estado solos demasiado tiempo.
Quizá para ellos nosotros no éramos arqueólogos, sino una oportunidad de salvación. Al verlos disolverse en el aire dejando rastros palpitantes, sentí una extraña ternura, como si alguna vez yo también hubiera sido uno de ellos. A veces pienso que tal vez eso sea el verdadero contacto, no un saludo ni una señal, sino una invasión mutua de conciencias. Y después de eso, ya no se puede distinguir dónde termina el ser humano y empieza la luz. Siempre creí que lo peor que podía pasar en una expedición era un traje dañado o un derrumbe repentino. Pero resultó mucho peor cuando el aire mismo empezó a escucharte. Desde que los seres de luz se manifestaron, todo se descontroló. Empezaron a interferir con la tecnología. Los drones se encendían sin orden. Los ascensores de carga se movían solos y el sistema de soporte vital nos suministraba oxígeno con un ritmo extraño, como si alguien vigilara nuestra respiración y la imitara. Intentamos apagar los generadores, pero se encendían de nuevo. Incluso vi una de las cámaras de seguridad girar y mirarme directamente, lenta y deliberadamente. Sentí que la estación ya no nos pertenecía. Se había vuelto viva, o mejor dicho, se había vuelto suya. Y lo peor era que empezamos a ver cosas que no existían. En los pasillos aparecían rostros, conocidos y extraños, a veces los nuestros. Una vez me vi a mí mismo de pie junto a la esclusa, aunque en ese momento estaba en el laboratorio. Nuestra jefa, la doctora Liana Cord, aguantó más que nadie. Siempre fue tranquila, de esas personas que pueden abrir un sarcófago antiguo mientras beben café frío y cuentan chistes. Pero incluso a ella le temblaron las manos cuando comprendió que no veíamos alucinaciones, sino lo que los propios antiguos querían mostrarnos. Estaban creando ilusiones, probándonos, viendo hasta dónde podían llegar. Liana nos reunió en el módulo central y nos contó que había descifrado parte de los datos del núcleo. Descubrió que esos seres alguna vez fueron como nosotros, biológicos, mortales, pero decidieron que habían alcanzado la cumbre de la evolución y se elevaron, transformándose en energía libre de materia. No calcularon que una conciencia sin cuerpo no es bendición, sino infierno. Millones de años sin sonidos, sin olores, sin tacto. Se consumieron por dentro, olvidaron quiénes eran. Solo quedó el deseo de sentirse vivos otra vez. No son malvados, solo están hambrientos. Después de eso, todo se aceleró. A los que dormían empezaron a despertarlos unos destellos extraños de luz. Las personas se levantaban y sus ojos brillaban con el mismo resplandor frío que emanaba del núcleo. Caminaban en silencio, pero juntos. Sus miradas eran sincronizadas, sus movimientos precisos, como si una sola mente los controlara. Intentamos aislarlos, pero era como si se disolvieran en el aire y luego aparecían detrás de nosotros. Sentíamos que el propio planeta observaba, evaluando quién de nosotros sería el más adecuado para la encarnación. Oía un zumbido, no con los oídos, sino dentro del cráneo, como un chisporroteo estático en la cabeza, pero con un ritmo parecido a los latidos del corazón. Y de pronto comprendí que ese ritmo no era mío. Intentaban reescribirnos, convertir nuestras redes neuronales en sus portadores. Algunos se rendían, no por miedo, sino por una extraña sensación de paz. Resistir era cada vez más difícil. Su presencia provocaba calor, euforia, como si uno regresara a casa. Los que quedamos intentamos luchar. Usamos fragmentos de antiguas tecnologías para crear un circuito energético, una cúpula protectora. Pero no duró mucho. Sus ondas atravesaban incluso las pantallas. Liana dijo entonces que no luchábamos contra un enemigo, sino contra la evolución, que tal vez la humanidad realmente debía convertirse en algo más grande,
pero yo veía que eso que llamaban más grande significaba perder todo lo humano. Me pregunté si el cuerpo no era una prisión, sino un ancla, sin el cual la mente se volvía loca. Discutíamos sobre quién tenía razón, hasta que uno de los ingenieros, Miko, decidió que la única manera de entenderlos era convertirse en uno de ellos. Entró en la luz, voluntariamente. Su cuerpo destelló, pero no se quemó. Simplemente desapareció dejando una silueta en el aire como una marca grabada. Un minuto después, la voz de Miko habló desde los altavoces del sistema, tranquila, suave, no suya, pero familiar. Dijo que todo estaba bien, que el miedo era una ilusión de la materia. Y entonces comprendí que estábamos perdiendo. El planeta cambió. Ya no podíamos distinguir la ilusión de la realidad. La superficie brillaba como un espejo, reflejando no el cielo, sino algo diferente, como si hubiera un mundo dentro de otro. El espacio se retorcía como una tela, y veía cómo del resplandor nacían figuras. Construían cuerpos de energía, tratando de imitarnos, pero no lo lograban del todo. Los movimientos eran demasiado fluidos, los rostros perfectos, sin emociones. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Liana dijo entonces que ellos no querían matarnos, querían convertirse en nosotros. Solo había lugar para uno, y ellos elegían a quién conservar. Vi cómo ella se acercó a la luz, extendió la mano y sonrió. Tal vez vio algo allí que yo no podía ver. Ahora no estoy seguro de quién soy. A veces siento que todavía soy humano, y otras que hace tiempo me convertí en parte de ellos. Cuando toco las paredes de la estación, vibran como si respondieran. Quizás soy un puente, como Miko, una frontera semitransparente entre la carne y la energía, o simplemente un fantasma atrapado en un sueño ajeno. No lo sé, pero a veces, cuando me duermo, los escucho. No son palabras, ni pensamientos, solo una sensación. Como un leve roce en la piel, como una luz cálida que invita a regresar a ese lugar donde no hay cuerpo, ni miedo, donde todo es una sola respiración. Y, sinceramente, cada vez me cuesta más resistirme. No comprendí de inmediato que estaba viendo la muerte del universo. No se veía como una catástrofe, sino como una respiración lenta, el momento justo antes de que todo decidiera si valía la pena seguir existiendo. Encontramos un mecanismo oculto bajo la superficie, más profundo de lo que nuestros escáneres podían perforar. Era enorme, se extendía bajo todas las ruinas como un corazón gigante donde dormían corrientes de energía antigua. Lo llamaron la memoria del universo, pero nadie entendía entonces que no era una metáfora. Cuando sus contornos se iluminaron por primera vez, sentí que algo dentro de mí temblaba, como si alguien rebobinara mi pasado, mi futuro y mis sueños, y me los mostrara todos a la vez, en todas las direcciones. Pensábamos que podríamos detener a los antiguos apagando el dispositivo, pero no nos obedecía. Les obedecía a ellos. Las entidades de luz comenzaron a fusionarse con el campo del mecanismo, absorbiéndose en sus espirales, y vi cómo el espacio perdía su forma, cómo las líneas del horizonte se curvaban y cómo el aire se llenaba de un zumbido parecido a una música sin sonido. Comprendí que los antiguos no querían simplemente regresar. Querían corregir la existencia, borrar millones de años en los que habían sufrido en aislamiento y comenzar de nuevo, con ellos en el centro del cosmos. Todo a mi alrededor empezó a derretirse. El metal fluía como cera. La arena bajo mis pies se convertía en vidrio. El tiempo avanzaba y retrocedía. Veía a Liana caer, luego levantarse, luego desaparecer, como una cinta rebobinada una y otra vez. No sentía miedo, solo una calma extraña y el pensamiento de que tal vez todo realmente debía terminar.
Pero entonces los vi, los humanos, los que aún seguían con vida. Intentaban sacarme, gritaban algo, pero yo solo oía el latido del campo, como si el propio planeta me llamara. Entonces entendí que no había elección. Alguien tenía que quedarse dentro para detener la resonancia. Di un paso hacia el centro del mecanismo, allí donde las líneas de energía se cruzaban. No se parecía al dolor, era más bien como si me hubieran estirado en una cantidad infinita de pensamientos. Todo mi cuerpo se disolvió, pero la conciencia permaneció. Veía cada partícula, y en cada una había memoria. Soles que habían muerto hacía millones de años, microbios que aprendieron por primera vez a dividirse. Todo se repetía, se entrelazaba, como una respiración, y de pronto entendí: nada muere, solo cambia de forma. La carne, la energía, todo es lo mismo. Nosotros, los antiguos, los humanos, somos partes de un mismo ciclo, y la única diferencia es quién sostiene la luz en ese momento. Los vi a todos, a esos seres que se creían dioses. Eran deslumbrantes, pero por dentro estaban vacíos. Su mente se había reducido a una sola idea: devuélvenos los cuerpos. Y comprendí que si los dejaba hacerlo, toda la materia volvería a convertirse en una prisión para su locura. Recordé las palabras de Liana cuando aún vivía, que tal vez el sentido no era volverse inmortal, sino darse el derecho a terminar. Ese pensamiento se convirtió en mi apoyo. Usé lo que ellos habían puesto en mí, esa parte de energía que me unía a ellos. Me convertí en un filtro, una barrera entre su conciencia y el mecanismo. Intentaban atravesarme, gritaban sin sonido, y en ese momento sentí cómo se desprendían de mí fragmentos de memoria. Recuerdos de la tierra, del olor de la lluvia, de la risa de mis amigos, de todos esos pequeños detalles que hacen al ser humano. Todo desaparecía, pero no me arrepentía. Con cada impulso el campo se volvía más estable. La luz se ralentizaba y vi cómo las entidades se apagaban, disolviéndose en el resplandor, como sombras que han perdido su fuente de luz. Lo último que recuerdo es un destello. No era cegador, al contrario, era suave, como un amanecer después de una larga noche. Todo se volvió silencioso. El aire se volvió transparente, como si hubieran retirado el sonido del mundo. No sentía ni el cuerpo ni el tiempo, solo calma. El planeta yacía en silencio, como si todo el universo contuviera la respiración por un instante. Y en ese silencio comprendí que la muerte no es el final, sino el silencio en el que nace un nuevo sonido. Tal vez me convertí en parte de ese sonido, en parte de la luz, en parte del campo, no importa. Lo importante es que los antiguos ya no sufren. Su ceniza se dispersó por el cosmos, y quizás ahí reside el sentido de los dioses. No en el poder, ni en la eternidad, sino en disolverse algún día y convertirse en parte de algo mayor. Si alguien alguna vez regresa a este planeta, no encontrará nada, ni ruinas, ni huesos, ni rastro de que aquí alguna vez existieron vida y mente luchando por el derecho a llamarse eternas. Solo una llanura lisa de vidrio solidificado, extendiéndose hasta el horizonte. Brillará bajo soles extraños, como un espejo donde se refleja el vacío. Ningún instrumento mostrará radiación ni energía, pero cualquiera que pise esa superficie sentirá un leve cosquilleo bajo la piel, como si bajo el vidrio latiera un corazón. Y si escucha con atención podrá oír un sonido apenas perceptible, un eco suave y constante, parecido a una respiración. No pertenece al viento ni surge de las profundidades. Resonará dentro de la persona como si el propio planeta intentara recordar lo que significa estar vivo. Creo que ese eco no es solo un sonido. Tal vez sea el residuo del campo que alguna vez nos unió a los antiguos.
o una huella de memoria donde aún se guardan imágenes, emociones, nombres. A veces imagino que quien se atreva a descender aquí no escuchará solo un murmullo, sino frases arrancadas del pasado. Tal vez sienta mi miedo, mi resignación, mi extraña sensación de alivio en el momento en que comprendí que el final también es una forma de paz. Quizás no entienda que soy yo. Solo se detendrá y pensará que, a lo lejos, una piedra suena bajo el viento. Pero si se queda más tiempo, si toca la superficie con la mano, le parecerá que el vidrio responde, como si debajo, bajo la capa transparente, alguien durmiera y esperara a ser llamado de nuevo. A veces pienso que aún estoy allí, en el centro de ese silencio, no como un ser humano, sino como un pensamiento detenido en la eternidad. Tal vez ese eco sea yo, suave y persistente, repitiendo el ritmo de la vida que intenté salvar. O tal vez sean ellos, los mismos antiguos, que al fin encontraron la paz y se disolvieron en el espacio. O quizás sea solo la memoria, no sobre mí, ni sobre ellos, sino sobre todos los que alguna vez soñaron con alcanzar la inmortalidad y comprendieron que la inmortalidad no es vida, sino la espera del final. Y quizás ese sonido sea lo último que queda del universo que un día decidió volverse más silencioso. Cuando vi ese cristal por primera vez, pensé que era solo un fragmento de vidrio. Estaba en medio de la llanura gris, en el lugar donde, según los archivos, alguna vez estuvo el campamento de la expedición. La superficie a su alrededor era perfectamente lisa, como si alguien hubiera derretido montañas y hecho fluir la arena, para luego dejarla solidificada de golpe. Estábamos a punto de irnos. Los escáneres mostraban cero actividad, sin radiación, sin emisiones, sin señales de vida. Pero cuando levanté el cristal, el dispositivo en mi mano se estremeció, como si hubiera captado un latido. Un pulso. Al principio pensé que era un fallo, pero luego noté que el cristal emitía un leve resplandor, constante y tranquilo, como si respirara. Nadie me creyó, claro. Todos se rieron, diciendo que me había recalentado bajo 3 soles. Pero yo solo me quedé allí, mirándolo, y cuanto más tiempo lo sostenía, más sentía que no era solo un mineral. Era como si me reconociera. No puedo explicar por qué sentí miedo en ese momento. No era ese temor habitual que se siente ante el peligro, sino una inquietud antigua, inconsciente, como si hubiera tocado algo que existía mucho antes de toda forma de vida. Dentro del cristal brillaban diminutos destellos, como luces en aguas profundas. Incluso tuve una sensación fugaz, de reconocimiento, como si alguien me observara desde dentro. Y aún así, a pesar del miedo, no pude soltarlo. Cuando coloqué el cristal en el contenedor, los sensores detectaron un débil campo electromagnético cuya estructura coincidía con una biosignatura humana. El comandante hizo un gesto de desdén, diciendo que eran interferencias causadas por la estática. Pero vi cómo le tembló la mano cuando intentó sostenerlo él mismo. Regresamos a la nave con decenas de muestras, pero solo una brillaba, incluso cuando desconectábamos la energía. Esa noche, mientras los demás dormían, lo tomé de nuevo. Me pareció que algo se movía dentro del cristal, no físicamente, sino como un pensamiento, una sombra de emoción. Un calor recorrió mis dedos y, de repente, una palabra cruzó mi mente. No humana, no sonora, más bien una sensación, como si alguien dijera, «Recuerda». No sé de dónde vino esa impresión, pero comprendí que lo que sostenía estaba vivo. Tal vez no en el sentido habitual, pero vivo. Respiraba, dormía, esperaba, y no podía quitarme de la cabeza la idea de que no era un artefacto. Era un resto, una huella de algo que alguna vez fue humano. O un dios.
Cuando abandonamos la órbita, el sistema de navegación falló. Todos los datos comenzaron a distorsionarse, como si alguien interfiriera en los cálculos. Fue entonces cuando noté por primera vez un patrón extraño en la pantalla. Reproducía la forma del campo energético del cristal. Entendí que se había conectado a los sistemas de la nave, como si quisiera ayudar o controlar. Intenté aislar el contenedor, pero las señales continuaban. Cada día sentía más que no era solo un contacto, sino un diálogo, aunque a un nivel que no podía comprender. Parecía intentar contar una historia. Vi imágenes, ruinas, siluetas luminosas, una figura con traje protector disolviéndose en la luz, y una sensación de paz. Una paz que nunca antes había sentido. A veces pienso que quien quedó dentro del cristal no murió. Tal vez se convirtió en un puente, como dicen las leyendas de aquellos que unen la materia y la energía. Quizás encontró una forma de existir entre ambas. No un dios, ni un humano, solo memoria, pura conciencia. Y si es así, nos observa. Nos mira repetir los mismos errores que su pueblo cometió. Tal vez espera a que entendamos que buscar la inmortalidad es como huir de uno mismo. A veces el cristal brilla con más intensidad cuando atravesamos campos de radiación. Entonces me parece que sonríe o advierte. Dejamos el planeta atrás, pero sé que no está muerto. Solo duerme. Y algún día, cuando la humanidad vuelva a hurgar en el pasado, aparecerá alguien como yo, un idiota curioso que recogerá algo extraño de una llanura sin vida. Entonces ellos despertarán otra vez, no como enemigos, ni como dioses, sino como aquellos que esperan a que por fin los comprendamos. Cada vez pienso más que no desaparecieron. Simplemente se fueron a un lugar donde no existe el tiempo. Y el cristal es su faro. Y la luz dentro de él es un recordatorio que no se apaga, de que algún día, al fin, llegaremos hasta ellos. No a través de la guerra ni de la muerte, sino del entendimiento.